Listo, empezamos entonces. Gracias a los que se siguen conectando, muchísimas gracias. Siempre empiezo las ponencias indicando de que estos espacios nos permiten hacer un intercambio no solamente del conocimiento poco que podemos ir aprendiendo en la práctica, sino que la práctica misma pues nos enriquece el día a día y estos espacios nos permiten hacer un feedback entre ustedes, tanto cómo van aplicando estos temas pese a las modificatorias múltiples que se han venido suscitando sobre esta ley. En especial creo que todavía van a haber algunas modificaciones porque en prueba y error estamos viendo de que pues, los índices de violencia aún no se van disminuyendo como quisiéramos. Habíamos tratado en una sesión anterior todo este sistema enraigado, orientado y este engranaje nacional que tiene como política principal pues la erradicación, la prevención y la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. El día de hoy, como bien lo ha mencionado Rieder, vamos a estar tratando el proceso especial en violencia familiar, pero enfocados un poco más a lo que respecta a la declaración de la víctima, ¿no? Haciendo las depositadas para ustedes, recordaba tal vez de una manera muy anecdótica en algún caso que me tocó. Estaba en la comisaría y la mamá de un adolescente literalmente le dijo, ¿no? O sea, tú con lo que dices, con lo que hablas, literalmente puedes meter a la cárcel a cualquiera, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo se tal vez contraponen ciertos principios que nos ayudan desde el ámbito del derecho penal, ¿no? Y que en algunas ocasiones para aquellos los que son penalistas acá, les cuesta mucho entender cuál es el sentido de esta norma, ¿no? En consulta, en la práctica también hay mucha confusión en cuanto a los ámbitos de aplicación y en cuanto a los principios que rigen esta 3364, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha dividido, ¿no? Esta ley tan especial y única, tal vez en su género, se divide y en algunas oportunidades se contrapone con otros principios que son muy arraigados del derecho penal, ¿no? Y que nos llevan a decir qué tan beneficioso o qué tanto se estaría vulnerando quizás algunos principios como, por ejemplo, al final lo vamos a ver, el principio del indubio pro reo, ¿no? El principio de inocencia. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a tratar cómo es que este aparato, el aparato judicial y todos los órganos jurisdiccionales que están a cargo, ¿no? De finalmente poder establecer o responsabilidad penal o en el ámbito de protección, en el ámbito tutelar, las medidas concernientes o las medidas pertinentes para poder aplicar, ¿no? En todo caso, poder llevar a cabo todas las estrategias que están contenidas en esta norma. Entonces, empecemos. Hoy día vamos a tratar la valoración de los medios probatorios en el proceso, en este proceso especial, la valoración de la declaración propia de la víctima, ¿no? Las pericias que son emitidas por el Instituto de Medicina Legal, esta realización de audiencia, ¿no? Y en qué supuestos se tiene o no se debe de convocar sí o sí una audiencia. Creo que en la práctica vamos a poder determinar qué tanto se aparta un poco de lo que se establece en la ley y en el reglamento de la práctica propia, ¿no? Finalmente, acuérdense que los principios que rigen la 3364 van mucho más allá de cualquier tema de procesalismo, están orientados a una labor tuitiva por parte del órgano jurisdiccional de proteger a la víctima. Entonces vamos a ver que en cierta medida, pues, la debida diligencia hace que los órganos jurisdiccionales flexibilicen un poco y se aparten tal vez de lo que estrictamente prescribe la ley, ¿no? Y finalmente, la provisión o el principio de la no revictimización en todos los procesos. Porque lamentablemente creo yo que el tema de el tiempo y la carga laboral y la sobrecarga de denuncias, pues finalmente hace que eso demore tanto todos los procesos, ¿no? Que de pronto tenemos notificaciones de parte de la Fiscalía que formaliza la investigación de un hecho que ha ocurrido en el 2019, ¿no? Y obviamente, y siempre lo digo, en temas de derecho de familia, el tema del tiempo es crucial y siempre vamos a caer en un tema de atemporalidad. ¿Por qué? Porque esta víctima ya cuenta con otro escenario, porque las personas involucradas ya están en otro escenario. Entonces, ¿qué tan beneficioso resultaría
en este momento la intervención del Estado. A veces me ha pasado y me ha ocurrido en que de manera muy caballerosa el representante del Ministerio Público pues se dirige a la víctima, le dice: señora, las disculpas del caso porque el Estado no llegó a tiempo, ¿no? Porque después de 2 años y medio que se pretenda formalizar es abrir heridas, cuando la persona, la víctima, tal vez haya pasado por un proceso de recuperación y a la actualidad se sienta bien. Es más, ¿no? Tal vez después de esos hechos, en la mayoría de los casos, cuando ven que de repente, llevados por impulsos y de repente por hechos que no han configurado violencia en sí, pues han prendido la chispa del Estado y lamentablemente estas actuaciones llegan de manera muy tardía, ¿no? Y de manera hidalga, el representante del Ministerio Público reconoce, ¿no? Este exceso de burocracia, este exceso de falta de atención de manera oportuna, que es uno de los principios de esta norma. Entonces, vamos a ver hasta qué punto incluso el propio Estado hace o realiza este rol de volver a revictimizar a la víctima, abriendo o en todo caso tratando de enmendar, ¿no?, las falencias, las dificultades que obviamente ameritan en todo caso un reanálisis, una reevaluación de manera un poco más completa, más global. Acuérdense que siempre esto estamos hablando dentro de las políticas nacionales, ¿no? Entonces empecemos el día de hoy en relación a estos medios probatorios y la valoración y el aporte probatorio en torno a este proceso especial. Hay que diferenciar, como lo había iniciado en la exposición, que la carga probatoria, los medios probatorios, deben ser vistos desde 2 ámbitos, dependiendo, estimados colegas, si nosotros estamos en el ámbito especial, que es el ámbito tuitivo, el de cuidar, el de protección, el de tutela, versus aquel ámbito que tiene como finalidad la persecución y una sanción punitiva, ¿no? Esta norma tiene estas dos bifurcaciones, digamos. Entonces, depende mucho en qué ámbito nos encontremos para nosotros poder tomar o adoptar en relación a medios probatorios la característica del medio probatorio, el porqué del medio probatorio y el para qué. No necesariamente vamos a encontrar que ciertos medios probatorios nos ayuden en un ámbito porque en el otro va a requerir de algunas características, ¿no? Entonces siempre hay que definir o hay que diferenciar que esta norma pues nos divide en estos 2 ámbitos. Acuérdense, el ámbito de la función tuitiva y el ámbito de la función punitiva. ¿Qué quiere decir? Ojo, los 2 están actuando de manera independiente y no corren la misma suerte. ¿Qué quiere decir? Que lo que resuelva A, por ejemplo, a nivel judicial, no necesariamente va a resolver B a nivel fiscalía, ¿no? Y ahí es una de las consultas, o en todo caso en la práctica, lo que es a diario, indican: doctora, si a nivel fiscal yo ya he obtenido un archivo porque no se ha acreditado que la víctima presente afectación psicológica, cognitiva, conductual, no, ¿por qué se siguen manteniendo las medidas de protección? ¿O por qué se me sigue diciendo de que yo soy agresor cuando me llega la notificación? ¿No? Entonces cuesta un poco explicar a las personas que están inmersas indebidamente o debidamente, ¿no?, dentro de un proceso especial por violencia familiar, que el juzgado tiene otra característica, tiene otra connotación, ¿no? Pero obviamente es muy complicado para las personas porque hay un tema, un señalamiento, una estigmatización de que si pues tienes un proceso judicial por violencia o tienes medidas de protección, pues hay un 99% de que eso sea cierto, ¿no? Cuando lo correcto es precisar que es en otra vía, que es en la punitiva, en la esfera de la fiscalía, en la cual se va a establecer o no la responsabilidad. Entonces, como conclusión, pese a que a nivel fiscal se haya determinado la no culpabilidad, que no eres responsable, que no se ha cometido el hecho, en las vías, digamos, del ámbito civil, estas medidas de protección pues van a surtir sus efectos por las cuales fueron otorgadas, ¿no? Erradicar cualquier mínimo riesgo de que hechos como los denunciados se vuelvan a suscitar, ¿no? Entonces sí es un poco complicado poder hacer la lucha y batallar,
porque para que las medidas de protección finalmente se dejen sin efecto, hay como que un camino para poder finalmente lograr una revocatoria de estas medidas de protección. O, en su defecto, vamos a ver cuáles serían aquellas deficiencias por las cuales finalmente una denuncia, en la cual simplemente la norma sí lo establece, se escucha la declaración de la víctima, puede generar este otorgamiento de medidas de protección. Entonces, llegado un momento y la valoración adecuada y el cumplimiento de los 3 requisitos para la declaración de la víctima, pues finalmente en algunos casos excepcionales, pues tendremos un no otorgamiento de medidas porque se ha desbaratado o desvirtuado en todo caso esta imputación, puesto que no reúne, no cumple los requisitos para estar ante una denuncia que en efecto no esté invocando hechos realmente en los que se haya suscitado violencia física, violencia psicológica, ¿no? Entonces, para la valoración de estos medios probatorios deben observarse, entre otras, las reglas de la lógica, la ciencia, las máximas de la experiencia, y debe evitarse en todo momento, en todos los ámbitos del proceso, la aplicación de criterios basados en estereotipos de género y otros que generen discriminación. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de este proceso, uno de los principios que se viene aplicando no solamente en el ámbito de violencia contra la mujer, sino en todo el órgano jurisdiccional, es que en todas las decisiones siempre vaya enfocado este principio del enfoque de género para evitar precisamente no que se sometan a las personas, en especial los grupos vulnerables o mujeres, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que estén sujetos a ciertos matices de estereotipos de género, en todo caso discriminatorios. Entonces, así lo habíamos precisado. Estos medios probatorios y los ámbitos son 2 de manera distinta y bien marcados. Primero, el ámbito de tutela especial, que es el tuitivo, el de protección, el de poder abordar a la víctima de manera tal que se evite alguna probabilidad, algún indicio, algún riesgo de que estos hechos denunciados nuevamente se puedan suscitar, ¿no? Por ejemplo, en este escenario vamos a tener el otorgamiento de las medidas de protección o aquellas medidas cautelares que finalmente ameriten, ¿no?, amparar el riesgo de la víctima. Lo había indicado, ojo, no hay efecto dominó, cada uno de ellos es diferente y se rigen por distintos principios. Mientras tanto, en el ámbito de persecución y sanción, pues obviamente aquí el órgano se encarga, cargo del titular de la acción penal del Ministerio Público, se encargará finalmente de determinar la responsabilidad penal y establecer la sanción, ¿no? Obviamente sí, con los elementos de convicción, los medios probatorios, se tiene una teoría del caso sólida que pueda permitir finalmente pasar a juicio, ¿no? Aquí. Entonces veamos la actuación probatoria en los casos de violencia, ¿no?, dentro de lo que establece la 3034 y las últimas modificaciones, ¿no? Entonces, en el ámbito de tutela especial, para este ámbito especial de protección se admiten y se pueden valorar de acuerdo a la pertinencia, ¿no?, todos los medios probatorios que puedan acreditar riesgo, urgencia, necesidad de la protección de la víctima y el peligro en la demora. ¿Qué quiere decir? Que en este ámbito de protección especial no nos regimos mucho, ¿no?, a términos o a condiciones un poco más técnicas, sino que simplemente puedan aportar al juzgador algún tema de urgencia, algún tema de riesgo. Podríamos incluso, si es que estamos hablando de denuncias de parte o denuncias ante la policía, no poder aportar en ese momento de la denuncia algunos medios probatorios. Por ejemplo, muchas veces se están haciendo las capturas de pantalla, las fotografías, ¿no? Dependiendo del caso, ojo, dependiendo de los casos en particular y el otorgamiento de las pruebas que nosotros podamos en su momento ofrecer. Por lo general, dado que son hechos de violencia que se pueden suscitar muy en el interior de una familia o en la intimidad de la pareja, por ejemplo, no es que en ese momento, pues, dada la gravedad, estemos recopilando los medios probatorios. Sin embargo, nos podríamos permitir o de repente pensar en una denuncia de parte, ¿no?, que vayamos recopilando aquellos medios probatorios que finalmente les den cierta certeza al juzgado de que está pasando, de que se está suscitando un hecho de violencia.
¿no? Aquí, por ejemplo, no es obligatorio que las partes involucradas presenten medios probatorios. ¿Por qué? Acuérdense que la sola declaración o cuando la víctima se apersone a estas entidades o estos organismos encargados de adoptar su denuncia, que pueden ser SEM, el tema de la policía, la línea 100, la propia fiscalía de turno o el juzgado de turno, pues la simple declaración ya constituye en sí una prueba para poder dar luces al juzgador de que es necesario la adopción de ciertas medidas de protección, ¿ya? Aquí el juzgado puede admitir y valorar los medios probatorios de actuación inmediata hasta antes de dictar las medidas de protección o medidas cautelares. No requieren el estándar probatorio, lo que le había indicado de la etapa, que sí es exigible y que sí es un requisito indispensable porque ya al momento de la actuación probatoria las pruebas en sí son sometidas a rectificaciones, son sometidas a una evaluación incluso no solamente de los peritos, sino también como parte y defensa técnica podemos cuestionar, por ejemplo, en una audiencia de ratificación de perito, podemos cuestionar este medio probatorio, por ejemplo, una pericia psicológica. Entonces, en este ámbito sí se nos exige tener el conocimiento técnico para que estos medios probatorios sean incluidos dentro de aquellos documentos o aquellos instrumentos que finalmente se lleven a juicio y se puedan oralizar de esa forma, ¿no? En este ámbito especial de tutela, ojo, no se requiere el estándar probatorio, lo había indicado, puesto que no se determina responsabilidad penal de la persona, ¿no? Ojo, a nivel de juzgados de familia no estamos determinando el grado de responsabilidad, no estamos imponiendo una sanción, no estamos imputando o en todo caso tipificando la conducta. Simplemente esta norma se permite poder dar aquellas medidas urgentes y necesarias para activar los mecanismos de protección, ¿ya? Razón por la cual responde a que en este ámbito no se exige ser tan técnicos, ¿no? En el ámbito penal sí, vamos a ver qué es lo que tiene que reunir un medio probatorio para que finalmente pues nosotros podamos nos pueda ayudar a nuestra teoría del caso en el supuesto que estemos actuando como actor civil o en todo caso estemos actuando en defensa de la parte imputada, ¿no? O incluso también aportar de manera coadyuvada o en todo caso aportar en la investigación y en la recopilación de las pruebas por parte de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía lo único que tiene a la mano es el documento inmediato, ¿no? Hay procesos que vienen con antecedentes, por ejemplo, un caso específico, llega a la Fiscalía la denuncia, pero detrás de esta denuncia previa, por ejemplo, ha ocurrido la intervención de las unidades de protección especiales o de repente ha habido un acompañamiento previo del SEM, ¿no? Entonces hay que brindarle esta información debida a la Fiscalía para que esa también pueda tener los recaudos no necesarios para tener una sólida teoría del caso y poder formalizar finalmente esa denuncia, ¿no? Y finalmente buscar lo que ellos están pretendiendo, que es la sanción punitiva. Aquí, había precisado que no es necesario que se acredite el daño o la afectación física o psicológica o emocional, no para la atención o para el cuidado que tiene el Estado de brindar todos los mecanismos que nosotros conocemos en atención a esta víctima. Y ojo, y a pesar de que en la ficha de valoración de riesgo, que a veces también constituye un medio de prueba para que se accionen todos los mecanismos de protección como medidas cautelares y medidas de protección misma, ¿no? O, por ejemplo, el informe médico, el informe psicológico, no refieran una existencia de un daño físico, psicológico, emocional. Igualmente, pese a la existencia de estos, el órgano jurisdiccional está en la facultad de otorgar o no otorgar, no, estas medidas de protección. ¿Por qué les he puesto acá en rojito, ojo, defensas técnicas? Porque si bien es cierto, en este ámbito no se exige, ¿no?, esta rigurosidad técnica, esta rigurosidad científica, porque estamos hablando de medios probatorios, de informes psicológicos, de pericias psicológicas, que son un resultado de una práctica profesional, de una práctica de un perito que trabaja dentro de ciertas instituciones y que ha tenido en sí la formación precisamente para estos casos. En otras sesiones siempre les he compartido, les he mencionado de que aquellas personas que trabajan, sea en Ministerio de la Mujer,
eh, eh, el Instituto de Medicina Legal, en los establecimientos públicos de salud que tengan a bien o tengan la oportunidad de tener contacto con una víctima de violencia, el actuar es distinto. Hay protocolos, hay guías estandarizadas que les orientan a ellos de cómo deben actuar frente a una víctima de violencia, ¿no? Al momento de ser evaluado, al momento de aplicar una entrevista psicológica, una evaluación psicológica. Entonces, es muy distinto, ¿no? Que esta pericia que se realice, por ejemplo, en un particular X, se contraponga a una pericia, por ejemplo, que nace del estudio, de la especialización y porque así se le exige su preparación, ¿no? A un perito de medicina legal, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver la diferencia. Les pongo acá por qué. Porque si bien es cierto, en algún momento, pues, tal vez es un poco difícil ir contracorriente y esperamos que en la mayoría o en la gran mayoría de casos siempre den el otorgamiento de medidas de protección. Eso también nos sirve a nosotros para poder en algún momento, ante estas deficiencias, no hacer las observaciones y por el transcurso del plazo, nosotros de repente poder solicitar algunas modificaciones, apelar estas medidas, no ampliarlas, dependiendo de la defensa de cuál de las partes ejerzas, no levantar o revocar este auto que contiene las medidas. Entonces, si bien es cierto, no hay que perder de vista, ¿no? Al momento que se emiten estas medidas, cuáles son los fundamentos en los cuales se están basando para poder identificar qué medios de prueba nosotros finalmente podemos usar en la otra vía. ¿Por qué? Acuérdense que toda denuncia por violencia familiar, física y psicológica, siempre va a ser derivada de oficio a la Fiscalía de turno de la especialidad para que inicien las investigaciones por este delito, ¿no? Entonces, doctora, así no otorguen medidas, así no se haya acreditado daño, así la denuncia sea falsa, sí, ¿no? Entonces, ya en el ámbito de investigación, dentro de las facultades del Ministerio Público, el fiscal a cargo tendrá que reunir las actuaciones o en todo caso ordenar las actuaciones destinadas para poder determinar o no la culpabilidad o la responsabilidad, ¿ya? Entonces acuérdense, así no se haya acreditado daño, así no se haya acreditado el tema de responsabilidad, así estemos ante una denuncia evidentemente manipulada, de repente mal usando este mecanismo legal o todas las ventajas que pueden dar a la víctima, pues siempre va a derivar en las investigaciones a nivel fiscal. Por eso les pongo ahí, ojo, ¿no? Si bien es cierto, cada uno de estos ámbitos está de manera independiente, no quiere decir que yo en algún momento no pueda usar de viceversa. Ok, doctora, pero si usted me dice que eso no aplica un efecto dominó, ¿cómo puedo usarlo en viceversa? Cuando salga, por ejemplo, si yo apelo unas medidas de protección en las cuales evidentemente no hay un hecho, sino, por ejemplo, podría ser un conflicto familiar, ¿no? Y yo traigo del ámbito fiscal mi archivo, mi disposición que declara consentida que nadie quejó, ¿no? Le puedo dar luces sí, a este juzgador que diga, mira, no se ha constituido, esto no fue cierto, no hay ninguna responsabilidad, los hechos han sido denunciados de manera con mala intención de repente, puedo sí aportar como medio probatorio para ver si es que el juzgador finalmente pues coincide con mi teoría y indica que las medidas de protección que dieron en un momento pues de repente ya no tienen el mismo propósito, ¿no? Y de repente se podría obtener una modificación en cuanto a la temporalidad, en cuanto a la rigurosidad incluso de estas medidas de protección. Entonces a veces desalienta un poco decir, ok, ¿cómo puedo utilizar yo mi archivo a nivel fiscal si en el Poder Judicial no me van a hacer caso? No, no hay que perderlo de vista porque en algún momento, si en efecto se acredita que esta denuncia ha sido verdaderamente malintencionada, ojo, los juzgadores también están con ese principio de que esta norma, esta ley, esta 3364, no esté siendo mal utilizada para intereses personales. ¿Y cómo es que se dan cuenta?
escuchan el entorno, tienen que ver qué es lo que ha ocurrido. Por lo general, si es que hablamos de casos especiales en los temas de familia, siempre vienen con procesos conexos, ¿no? Y es por eso que ellos podrían determinar, en la gran mayoría de casos, de que no estamos ante hechos de violencia familiar, sino ante un conflicto familiar. Entonces, podrían bien ahí, en casos especiales como ese, utilizar, por ejemplo, un archivo de denuncia para poder modificar este estatus que se ha establecido en una medida de protección. Aquí. Ahora veamos en el ámbito de persecución y sanción. No, aquí sí vemos que hay una exigencia de una suficiente actividad probatoria que nos lleve finalmente a poder determinar de forma objetiva la responsabilidad del denunciado y los hechos que se le imputan, ¿no? ¿Por qué? Porque una sentencia que no esté basada en medios probatorios, pues vulnera principios, básicos principios de un debido proceso, ¿no? Aquí también la valoración de la prueba debe ser racional, sustentando el criterio de forma conjunta, integral y global, ¿no? Lo contrario implicaría incurrir en la afectación del derecho a probar y el deber de motivación, lo que le precisaba, ¿no? Con el cual se vincula tanto a los hechos denunciados con el supuesto imputado, el supuesto agresor. Entonces, vean la diferencia, ya nos va dando algunos lineamientos, algunos esquemas, ¿no? ¿De qué sí se requiere en la vía del ámbito especial de la tutela y qué sí se nos exige en este ámbito de persecución y de sanción? Entonces, acá sí necesitamos ser técnicos, acá sí necesitamos la ayuda de otras ramas, de otras disciplinas que sean un poco más científicas, más técnicas, para nosotros poder buscar realmente dar con la responsabilidad, y se supone que estamos en búsqueda de una sanción punitiva, ¿no? Entonces, acuérdense, en este ámbito de protección no es tan necesario, no es tan riguroso, nosotros podemos aportar los medios probatorios que de manera, de repente, más accesible podamos tener para obtener esta protección. Sin embargo, en este ámbito de persecución y de sanción, sí se nos exige cumplir con ciertos mínimos estándares probatorios, mínimos estándares técnicos, científicos, que nos ayuden finalmente a establecer esta relación, ¿no? de los hechos denunciados con la víctima y con el agresor, ¿no? Y dice de manera, ¿por qué subrayo de manera conjunta, integral o global? Porque en la vía penal no solamente deben de basarse o sea, el pronunciamiento o la investigación no puede estar basada en un solo medio probatorio, ¿no? Porque si no, sería muy débil poder acusar de esa forma y poder más adelante lograr una sanción, ¿no? Entonces debe de ayudarse, y a nivel de juicio también deberán de valorar de manera conjunta todos los indicios, todas las pruebas que se aporten finalmente en proceso. Aquí, para el ámbito de sanción, se toman en cuenta, por ejemplo, los certificados o informes emitidos bajo los parámetros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, ¿no? O cualquier otro parámetro técnico y otros medios probatorios que puedan acreditar los hechos de violencia, así como la magnitud del daño para efectos de la reparación de la falta o el delito. ¿Por qué hago énfasis en términos como parámetros técnicos? Porque estos informes que son emitidos por el Ministerio Público, por Medicina Legal, como les había repetido, no resultan de una práctica diaria, no resultan del querer o del buen parecer del psicólogo, del psiquiatra, del médico legista. No resultan, digamos, de lo que, bueno, hoy día me parece que esta señora, este señor, esta señorita, este niño adolescente, lo voy a tratar de A forma o de B forma. No, ellos cuentan con guías, cuentan con protocolos estandarizados para que finalmente puedan emitir sus informes técnicos, ¿no? Hay que diferenciar que los profesionales que trabajan dentro del Ministerio Público, dentro de Medicina Legal, se difieren muchísimo al médico, o en todo caso a la evaluación clínica, ¿no? Hay que diferenciar la pericia
de un informe clínico, porque tienen distintas orientaciones. Es tal vez por eso que muchos se estarán preguntando, doctora, dice informe esto donde se establezca la afectación, y los particulares, porque yo he visto que siempre ofrecen, digamos, dentro del proceso o a nivel de investigaciones, certificados médicos o informes de las psicólogas que venían tratando al niño, a la niña, o la señora hace llegar su informe psicológico con la psicóloga de confianza, de cabecera, ¿no? Entonces, hay que diferenciar muy bien que si nosotros vamos a aportar este tipo de documentos, la otra parte muy bien puede desacreditarlo. ¿Por qué? Más allá de lo que la práctica en temas penal y ofertorio probatorio nos rige, eh, estas personas que trabajan en el ámbito privado no están, formadas dentro de los parámetros o dentro del tecnicismo que sí los tienen los especialistas, los peritos de medicina legal. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en esta área ellos no ven la parte clínica, no ven el tratamiento, simplemente ven la afectación. ¿Qué es lo que ocurrió? Los hechos y el resultado. En cambio, en la parte privada, digamos, bueno, el especialista sí tendrá, y para eso se le paga por sus servicios, no solamente detectar tal vez la afectación, sino también dar la orientación, hacer el acompañamiento. O sea, es tu paciente. En cambio, los profesionales de medicina legal no se convierten en médicos de cabecera, o la víctima que va no es paciente de este médico, ¿no? Este médico es básicamente técnico, básicamente científico, y va a basar sus resultados, va a basar toda su evaluación, va a basar su comportamiento incluso, va a ser de manera distinta, porque no está tratando frente a un paciente, ¿no? Está tratando frente a una víctima y está tratando frente a un peritado. Entonces, esa es la diferencia. Por eso que nosotros a nivel de juicio, a nivel de investigación, podemos discutir la veracidad, en todo caso el contenido, o simplemente la relación cliente-psicólogo por el cual media una relación económica, ¿no? Y es por eso también que para efectos de fundamentar debidamente sentencias, o en todo caso para poder archivar o en todo caso formalizar denuncias, se van a regir básicamente a los instrumentos que son, digamos, los instrumentos estrella, vamos a llamarlos así, que son aquellos que están emitidos por medicina legal. Incluso me atrevería a decir, no, porque ahí hay un tema de un poco de confusión entre, de repente hay personas que están acompañándonos acá y que trabajan en el SEM. Hay en la práctica, les hablo desde la práctica, porque vamos a ver que la norma engloba todos los informes. Pero en la práctica sí he notado cierta discusión, o en todo caso cierta diferencia, hasta yo misma he planteado esta diferenciación técnica, ¿no? Que básicamente debemos de enfocarnos en los informes que emite el Ministerio Público, que emite Medicina Legal. Doctora, pero ¿y los CEN se supone que tienen el mismo rango? ¿Y qué pasa con los otros informes del centro de salud? ¿Qué pasa con ellos? Si bien es cierto, pueden aportar en su momento cuál es la situación de la víctima, las recomendaciones, ¿no? Pueden tal vez tipificar en algún momento, pero no son las personas adecuadas, no tienen la formación técnica científica para poder establecer, por ejemplo, la afectación psicológica, la afectación cognitiva conductual, ¿no? Sí, podremos discrepar. En algunos casos nos puede ayudar, en otros casos no, porque la norma ha englobado un número de certificados o informes no distinguiendo. Pero si analizamos un poquito la 3364, nos establece que los únicos que pueden, digamos, detallar de manera científica que nos sirva para poder tipificar la conducta es medicina legal, ¿no? Entonces, ¿qué? Desterramos los informes, desterramos el acompañamiento del equipo, desterramos todo el trabajo que hizo el SEM o los de la UPE. No es que se destierre, podemos ayudar de manera complementaria, ¿no? De repente dentro de las actuaciones probatorias. Pero a mi parecer, de repente podamos coincidir o no, a mi parecer, quienes estarían de manera técnico y científica acreditados, formados, porque, o sea, como les preciso, ellos no tienen
o sea, se desdoblan en su profesión, si bien es cierto, son psicólogos, pero no es una psicología clínica, que lo que llamamos, sino es una psicología forense, esa es la diferencia, ¿no? Y ese es el término correcto. Ellos aplican psicología forense, mientras los que están fuera de lo que es medicina legal aplicarán, por ejemplo, psicología clínica, ¿no? Porque evalúan, porque conversan, tienen un acercamiento, un acompañamiento más seguido. Ahora, otro tema, los SEM, sin entrar a detalle de cómo es que el personal ingresa y no ingresa, por algo existe un organismo superior, que es el tema de programas Auroras, están sujetos también a verificación y a ser denunciados, ¿no? Entonces, yo no me guío, disculpen que lo comparta así, o en todo caso, no me guío mucho de los informes del SEM. ¿Por qué? Porque el SEM tiene otra finalidad, que es acompañar a la víctima. Entonces, si acompañas a la víctima, está bien que puedas establecer que esta víctima está siendo, valga la redundancia, víctima de violencia. Pero si ya vienes haciendo un acompañamiento, vas con las terapias, llegas a casa, vas a ver cómo está, entra la asistente social. O sea, la finalidad de los SEM es muy distinta, ¿no? Entonces, pienso yo que en algún momento sí se puede perder credibilidad. Sí, me ha tocado hacer denuncias al SEM. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como es algo más allegado al ciudadano, más próximo a la problemática, se generan conexiones, ¿no? Porque están, digamos, en grado, están con mucho mayor acercamiento a la población, que ese es el destino, ¿no? Ese es el fundamento, dar la primera atención o el primer llamado, el primer acogimiento a esta víctima que llega dentro, a veces están incluso dentro de las comisarías. Entonces, el vínculo, el trato es mucho más diferente. Podrán discrepar conmigo, de repente ahí compartimos algunos comentarios, pero en mi apreciación no estarían, digamos, dentro de esta formación técnico-científica que nos ayude a nosotros finalmente a poder discutirlo dentro de un juicio oral. Ojo, hago la aclaración, la norma, la ley, la 3064, estos informes los abarca, los reúne o en todo caso los menciona como aquellos competentes para poder emitir informes. Simplemente estoy hablando desde la parte técnica, ¿ya? Y ahora, valgan verdades, los SEM, por este motivo que les indico, que es de más acercamiento a la población, de más acercamiento a la víctima, sí en algún momento se logra perder esta objetividad, ¿no? Porque lo que tienen que dar es el auxilio. Entonces, si es que tienes que dar el auxilio, en algún momento pierdes esta objetividad. Tenía un caso preciso, no voy a mencionar el SEM, pero estábamos tratando de recuperar a unos niños que estaban bajo un acogimiento familiar, ¿no? Y se requería una visita inopinada. ¿Y qué es lo que hicieron? Avisaron, ya señora, o sea, ellos en su afán de ayudar, ¿no? En su afán de ayudar, en su afán de decir, oye, vamos a coordinar, qué chévere, hay que decirle que vamos a ir, ¿no? Y llamaron a la familia acogedora. Se supone que una visita inopinada es inopinada, no puedes avisar, ¿no? Bueno, y ahí pudimos ver que en efecto, pues, ¿no? Los del SEM era parte de la comunidad, estaba cerca de la municipalidad, estaba cerca de la policía, y bueno, todos se conocían. En todo caso, bueno, hicieron el favor de avisar por si acaso van a ir, o por si acaso vamos a ir porque nos han ordenado una visita inopinada, ¿no? En todo caso, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento, si tenemos casos particulares en los que intervienen, ¿no? Hay un acompañamiento muy largo de estos SEM o de estos equipos, de cómo va la participación, ¿no? Que para mi entender, tienen una orientación muy distinta a los que tienen, por ejemplo, un perito dentro de medicina legal. Claro, doctora, pero dentro de medicina legal también habrán profesionales, sí, no podemos descartar, habrán profesionales, pero tendremos nosotros en todo caso la oportunidad técnica en la ratificación de peritos de bajarnos, disculpen el término, esa evaluación y cuestionar al perito, ¿no? Pero desde el ámbito técnico, ¿no?
viendo, preguntando si es que cumplieron con los parámetros, si es que cumplió con la guía tal, qué tipo de herramientas utilizó, si es que las utilizó, están aprobadas o no están aprobadas, o sea, podemos someter. En cambio, al SEM no veo, en todo caso, una ratificación, por ejemplo, del informe del SEM, no, porque el abordaje es distinto. Yo lo entiendo así. En todo caso, ya con el conocimiento de la norma, cada uno podremos ir teniendo una opinión al respecto, ¿no? Entonces aquí, constituyen elementos probatorios que deben ser valorados de manera conjunta y razonada con todos los demás medios probatorios sobrantes, ¿no? Una sola prueba por sí misma, dudo mucho que pueda ser válida o en todo caso servir de fundamento para emitir una sentencia o en todo caso atribuir responsabilidad penal. Aquí. Entonces vamos a la valoración de la declaración de la víctima y lo que nosotros llamamos esta entrevista única. Les decía al inicio, ¿no? Recordaba a esta mamá que le decía a su hija adolescente que con lo que ella decía podía meter a la cárcel a todos. ¿Por qué? Porque en efecto, en cierta medida, pues la declaración de la víctima es la declaración de la víctima y hay que hacerle caso y hay que escucharla. Llegará el momento oportuno, llegará el escenario adecuado para nosotros poder desvirtuar, desbaratar, contradecir, demostrar que lo que se dijo en ese momento no fue cierto y que no cumplen los requisitos necesarios para tener una declaración de una víctima válida, no que puede imputar responsabilidad. Entonces, la norma establece que en cuanto a la declaración de la víctima, esta debe ser una declaración única. ¿Cómo única, doctora? Pero es la declaración espontánea, la que en ese momento, si se animó, digamos, a hacer la denuncia, se le toma a nivel policial, dependiendo, ojo, dependiendo de qué grupo vulnerable nos encontremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el reglamento en cuanto a la declaración única? Dice, la declaración de la víctima se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley, en especial cuando se trate de niñas, niños y adolescentes y mujeres bajo los parámetros establecidos por el por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, priorizando los casos de violencia sexual. Noten que siempre mencionan ese término, parámetros establecidos por medicina legal, porque finalmente en medicina legal pues se encuentran las personas acreditadas, los peritos, con los estudios, con los reconocimientos y con el filtro debido que nos aporte la parte científica, ¿no? Que nos aporte aquellos medios de prueba con sustento probatorio adecuado, ¿no? Entonces, acuérdense siempre, estos lineamientos, estos parámetros, siempre nacen del Instituto de Medicina Legal, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice el artículo 19 de la ley? Nos remontamos al artículo y dice, cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de la entrevista única, la misma que tiene la calidad de prueba preconstituida. La declaración de la víctima mayor de edad, a criterio ya esto queda de fiscal, puede realizarse bajo la misma técnica o no, y el juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima en los casos que se requiera aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración. ¿Por qué? Porque aunque lo hemos puesto en la parte final, esta norma, por más que, digamos, nos hable de varios ámbitos, siempre va a priorizar, o en todo caso, siempre va a buscar la no revictimización de la víctima, ¿ya? Entonces, ya lo vamos a detallar. Pero está muy conexo, está muy ligado, ¿no? Que de manera excepcional, ¿no? Si ya se tiene esta declaración que se da dentro del cumplimiento de estos parámetros y se exige el cumplimiento del tal, o sea, esta entrevista única no es, ok, vamos a hacer una entrevista, no. Esta entrevista única cumple con ciertos requisitos, cumple con ciertos lineamientos, se debe de dar dentro incluso de ambientes especiales para que esta declaración sea atesorada, guardada. ¿Por qué? Porque a diferencia tal vez de otro tipo de delito, aquí estamos hablando de
del delito o en todo caso de la afectación a esta víctima, que no debemos por qué someterla al tiempo y al transcurso de las otras actuaciones a nivel de fiscalía y estarla presentando en cada etapa distinta. ¿Por qué? Porque en temas de violencia lo que se tiene que procurar en todo caso es poder salvar o no sé si suena mal, pero recomponer a esta víctima para que pueda salir, para que pueda recuperarse del hecho traumático. Entonces, no nos imaginamos a esta víctima que viene en un proceso de recuperación de un hecho traumático, exponiéndola a cada actuación a nivel judicial, a nivel fiscal primero o a nivel policial, empecemos desde ahí, a nivel policial, luego a nivel fiscal y luego a nivel judicial, haciendo de que rememore o remonte hechos dolorosos que han afectado en su momento su psiquis, su estabilidad emocional, su estabilidad psicológica, ¿no? Y nuevamente hagamos, como dicen, poniendo el dedito en la herida para que ella pueda revivir hechos traumáticos. Entonces se cuida que esta declaración se dé dentro de un escenario especial, investido de ciertas formalidades y con el cumplimiento de ciertos protocolos sí o sí, ¿no? Para que esta declaración nos sirva en todos los escenarios que les he mencionado, ¿no? Y no exponer a la víctima a que nuevamente esté recordando estos hechos penosos, estos hechos lamentables, con mucha más razón cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, pues, ¿no? Porque no solamente es desgastador que de un proceso que va a demorar 1 año y medio, 2 años, el pequeñito hay que estarlo exponiendo, el pequeñito hay que estarlo llevando, ¿no? Entonces, uno, porque es un derecho fundamental de él de tener una vida tranquila y no expuesto a hechos de violencia, ni tampoco que sea revictimizado, es que se procura que esta entrevista única, pues, cumpla con estos parámetros. Ahora, que difiere en la práctica, estimados colegas, de cómo se lleve, ese es otro tema, ¿no? Que de repente nos toca a nosotros también hacer parte del cambio, al aporte al cambio, en todo caso, porque sí se evidencia graves, estimados colegas, graves y penosos falencias al momento de realizar estas entrevistas únicas, que en el caso de los menores de edad, pues nosotros conocemos que es la cámara GESEL, ¿no? O en todo caso en mayores de edad, dependiendo del delito, pero pues estamos circunscritos en el tema de violencia, los mayores de edad, pues en una entrevista privada, pues, ¿no? Entonces, excepcionalmente se podrá en algún momento escuchar nuevamente a la víctima para ver si es que ha cumplido su declaración con los requisitos que se establecen, para ver si es que esta declaración pues no ha sido motivada por otros intereses y que en efecto nos ayude a nosotros a determinar la existencia o no de la comisión de este delito, ¿ya? Entonces, ¿qué es esta entrevista única? Básicamente es una diligencia de declaración testimonial que forma parte de la investigación y está dirigida a las personas víctimas de violencia. Se desarrolla en una sola sesión con la intervención de los operadores que participan en el procedimiento, siendo el psicólogo quien lleva a cabo la entrevista, ¿no? Creo que aquellos que hemos tenido la oportunidad de poder participar en cámara GESEL, porque es a lo que se refiere, incluso se requiere una distribución, una aprobación de cómo los ambientes tienen que estar debidamente adecuados, ambientados, para que se lleve a cabo esta entrevista. ¿Por qué? Porque, y ojo, no me ha ocurrido, pero sé que, o sea, en lo particular no me ha pasado, pero sí escuché de un caso en el que les falla, por ejemplo, el audio, en el que les falló el video. El video puede ser, estimados colegas, ¿no? Porque bueno, pero el audio, imagínense la grave afectación de tener que volver a someter al pequeño, a la víctima, porque por una falla técnica que no fue debidamente verificada, no se captó su declaración. Imagínense, ¿qué se hace en ese caso? No, si se supone que no podemos llevarla nuevamente a la víctima y volver a hacerle el interrogatorio. Claro, excepcionalmente podrán ocurrir, pero no escapa de ser cierto. O sea, no me ha ocurrido, pero me parece que sí escuché de que lamentablemente les había fallado el audio, pues, ¿no? Entonces, bueno, el video tal vez, pero como digo, el audio de lo que se escucha,
¿no? Entonces, a tomar las precauciones porque o sea, es una prueba, como les podría indicar, ¿no? O sea, es la joya de toda la investigación, porque de ahí tanto defensa técnica del imputado como del agraviado o actor civil pueden tener acceso a realmente cómo uno se va a desempeñar dentro del desarrollo del proceso. Entonces, si no se cuenta con eso, imagínense, ¿no? Bueno, será cuestión de ver qué es lo que ocurrió ahí, ¿no? Finalmente, quién es el encargado, la dirección de la investigación fiscal, eh, tendrá que ver si es que se amerita o nuevamente la reprogramación, ¿no? Pero creo que a la fecha ya podemos, en todo caso, con los avances tecnológicos y todos los aparatos que medicina legal tiene, pues les permite poder evitar ese tipo de errores, ¿no? Entonces, entendamos esta declaración única, es una entrevista única y en casos de menores de edad, bueno, vamos a hablar de lo que es la cámara Gesell y en casos de adultos es una entrevista única, que básicamente tiene la opción, tiene la finalidad de poder recopilar, de poder recoger esta declaración, esta valiosísima declaración testimonial de la parte agraviada, ¿no? Que nos va a ayudar a todo el proceso a poder identificar, por ejemplo, ¿no? Temas de hechos, geográficamente, o sea, nos aporta, miren, la declaración de esta víctima dentro de este escenario nos aporta todo. Por eso, cuando nos toque, no solamente es ir a escuchar a la víctima, hay que escuchar absolutamente todo, porque en su momento se nos puede correr traslado para que por intermedio del psicólogo hacer llegar algunas preguntas si son pertinentes. Entonces, es un momento bastante importante, tan importante, estimados colegas, que tienen que estar todas las partes, o sea, tienen que estar todos los involucrados, tienen que estar las defensas técnicas, porque no se debería volver a repetir. Y porque es, creo yo, dentro de todas, la prueba, la máxima prueba, ¿no? La prueba reina, sea que ejerzas defensas de agraviado, sea que ejerzas defensas del imputado, actor civil. O sea, es la prueba madre, creo, que va a llevar a cabo cómo conducir todo el proceso, ¿no? Entonces, mucho ojo con ello, y si les toca participar, pues siempre ser veedores de que esta entrevista se lleve dentro de los parámetros mínimos diría, porque en realidad sí hay unas deficiencias logísticas por parte del Ministerio Público de Medicina Legal, pues que lamentablemente no tienen los ambientes adecuados o incluso no tienen el número suficiente de ambientes para poder realizar estas entrevistas, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, a veces nosotros nos quedamos un poco sorprendidos y, a cámara Gesell los hechos ahora, julio, y cuando hace la cámara Gesell, septiembre, ya se pierde el sentido. O sea, no es aquellos que somos un poco más quisquillosos, ya tanto tiempo, o sea, y vemos prácticamente como, pensamos como abogados, a veces se nos olvida un poquito la parte humana y queremos que la víctima ya de una vez de su declaración, porque después se olvida, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer si después se olvida y no da detalles, ¿no? Entonces, se supone que la declaración en esta entrevista única, en esta cámara Gesell, debería ser lo más inmediatamente posible, previo, ¿no?, a que se pase la evaluación física, ¿no?, y ver si es que en efecto no requiere una mayor de atención y cuidado, obviamente siempre protegiendo el interés de la víctima, ¿no?, y su integridad. Entonces, esta declaración, si bien es cierto, a veces dicen, bueno, basta que que la señora hable o diga algo, o el niño diga algo, y ya complicó la situación jurídica de la otra parte. No es tanto así, porque el operador judicial, el proveedor de justicia, debe de advertir que esta declaración cumpla ciertos requisitos. O sea, si bien he dicho que en la parte del ámbito de protección no son tan rigurosos, en el ámbito de sanción y de persecución sí necesitamos establecer que esta declaración de la víctima cuente con estos requisitos. ¿Por qué? Porque así se desvirtúa el principio de inocencia, ¿no? Ojo, va a llegar un momento en el que si tenemos una declaración que no está tan sólida, que no tiene una secuencia lógica, que de repente
a nivel policial tuvo 3 hojas, pero ahora tiene 1 hoja y media, y que por ahí no tiene fundamentos o no tiene palabras claves que se repitan, es muy difícil que esa declaración se sustente en el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante poder conocer, ¿no? Y que esta entrevista obviamente sea lo más rápido posible para poder obtener la mayor información requerida. Sin embargo, así, si fuese muy, muy distanciada, una víctima, estimados colegas, de violencia física, psicológica, en algunos casos violencia sexual, siempre va a recordar algunos hechos claves. Lamentablemente es así, o sea, por más que ella pase el tiempo, por más que haya cambios de versiones, siempre van a haber términos, siempre van a haber eh, algunas indicaciones que como víctima, obviamente, y por el propio proceso del trauma, vaya repitiendo, ¿no? Nos vamos a encontrar con una diversidad de víctimas. Hay víctimas que literalmente prefieren no hablar y no dicen nada, o prefieren no recordar y no recuerdan. Ahora, ahí va a intervenir la otra parte de la psicología, ¿no? Cómo es que el trauma le está afectando a esta víctima, que finalmente pues es imposible que nos pueda otorgar o nos pueda brindar alguna información necesaria para poder seguir el proceso. Hay niños, he tenido niños que, o sea, simplemente no hablan, ¿no? Y empiezan con el tartamudeo, o se vuelven muy, muy tímidos. Obviamente, después de un suceso tan penoso como una agresión sexual, el afrontamiento que tiene la víctima va a ser muy distinto. Claro, psicológicamente ya nos pueden ir dando indicativos de cómo es que las víctimas a veces pueden reaccionar, ¿no? Ahora, la víctima es un mundo, pero por práctica podríamos nosotros entender, ok, el trauma ha generado que ella reaccione de esta forma. Y hay personas que pierden el habla, empiezan el tartamudeo, simplemente se vuelven mucho más eh, introvertidas, ¿no? Simplemente tienen pánico a poder hablar o entrar a la conversación con un tercero, o están por el otro lado exponencialmente opuestos, ¿no? Que empiezan a tener comportamientos muy alarmantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el trauma, el procesamiento, pues, y el afronte es distinto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas características? Para no desligarnos o irnos más al tema de trauma y víctima. ¿Cuáles son estas características que sí exigen, ¿no? Para que nosotros podamos determinar si estamos ante un testimonio, ante una declaración que es fruto, en efecto, de un hecho traumático, de un hecho violento, o que en algunas oportunidades pues responde simplemente a un conflicto o simplemente a la atención de intereses particulares, intereses propios, ¿no? Entonces, indica que esta declaración de la víctima, los operadores y operadoras de justicia deben especialmente observar lo siguiente: la posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea hábil para así desvirtuar la presunción de inocencia, si es que no se advierten razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. ¿Qué quiere decir? O sea, el relato coherente, un relato que me dé a mí indicios razonables y lógicos, ¿no? Ah, ok, sí es posible. Esto sí es posible que haya ocurrido. Lo que ella me dice condice con otras circunstancias, por ejemplo, o con otros eventos circunstanciales, ¿no? O sea, voy relacionando de lo que la víctima dice con lo que ha ocurrido en realidad. ¿Por qué? Porque ante este hecho siempre, estimados colegas, por más que sea en la intimidad de la familia, en la intimidad de la pareja, al momento de ser puesto en conocimiento a la autoridad, pues van a haber ciertas características que nos ayuden a nosotros a saber que en efecto esta víctima sí ha sufrido de este daño, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas pautas? Debe evaluarse que no exista, o en todo caso, la ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y la persistencia de la incriminación. Esos 3 factores, ¿ya? Y si ustedes pueden ver en los archivos o en las formalizaciones de denuncias, la Fiscalía debe de adecuar su disposición, en todo caso, atendiendo estas 3 características, porque ellos, hasta esa instancia, solamente en la mayoría de casos tienen la declaración de la víctima y el certificado médico legal o el informe de pericia psicológica, ¿no? Entonces, son esos sus medios probatorios
que le permiten dar inicio a las investigaciones, en todo caso, aperturar, ¿no?, este proceso. Entonces, siempre ustedes van a leer en estas resoluciones, en estas providencias fiscales, ¿no?, que a ciencia cierta se ha establecido de que la declaración de la víctima, pues, no existe, o en todo caso carece, ¿no?, de falsedad, o en todo caso carece de la utilización inadecuada, ¿no?, de las denuncias por violencia. Entonces, acuérdense, la incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación. La importancia de que la retractación de la víctima se evalúe tomando en cuenta el contexto de coerción propiciado por el entorno familiar social próximo del que proviene la víctima. Acá acuérdense que no existe el desistimiento, el hecho de que la víctima no se presente, por ejemplo, a presentar su declaración, no debería ser argumento para que esto propicie automáticamente un archivo, no. Acuérdense, el ámbito de protección, si ustedes han tenido o han llevado algún proceso, es obligación por parte de los organismos, de las autoridades, hacer el seguimiento de esta víctima. ¿Por qué? Pero doctora, yo ya no quiero que me llamen, o sea, me llama, dice que tengo que ir a pasar mi evaluación. Me llaman, son bien insistentes, van a mi casa, van a ver cómo estoy. ¿Por qué? Porque lamentablemente el alto índice de hechos de violencia que pasan de violencia física, luego de la violencia psicológica a la física, y luego los casos tan graves de feminicidio que vemos, es porque finalmente a la víctima en algún momento se le abandonó, ¿no? Entonces es obligación hacer este seguimiento, ver qué es lo que pasa a la víctima. Ojo, la norma dice es erradicar, prevenir todo tipo de violencia, ¿no? Y poder recuperar a la víctima. Entonces, es parte de obligación por parte de los organismos que trabajan, ¿no?, de cercanía en la víctima, poder hacer este seguimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque probablemente, pues, uno de los grandes o de los mayores motivos por los cuales las víctimas dicen, ¿sabes que ya no voy? Es porque hay el condicionamiento económico, ¿sabes que si me sigues denunciando ya no te paso los alimentos, me llevo a los niños? Hay la presión que dicen, oye, ¿cómo lo vas a denunciar? ¿Qué te pasa? ¿Que arregla tú dentro de casa? ¿Y que cómo es esto? Y que mira todo el problema que viene más adelante. Entonces se trata de evitar de que esta víctima frente a esta coerción, pues se retracte de su proceso, se retracte de su declaración. Aún así, si ella no asiste, aún así ella diga, no deseo, deben haber otros elementos probatorios en los que el fiscal sustente su decisión. No. Hay algunos casos, estimados colegas, y no debería ser lo correcto, pero a la víctima se le informa, no, señora, o sea, si denuncia y no va a pasar sus evaluaciones, ¿cómo queda esa denuncia? Usted en la próxima pierde credibilidad. No debería ser, estimados colegas, porque hay una realidad, o sea, la víctima no va porque hay otros factores que le impiden de repente asistir, porque ya vio que esto va a demorar, porque ya vio que va a haber represalias, porque ya vio que a veces la parte económica no le ayuda porque va a perder un día de trabajo. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y muchas de las víctimas dicen, prefiero no seguir, no voy a ir a mi evaluación, me desaparezco, cambio de número, absolutamente todo y ya. El fiscal obviamente sin el aval probatorio pues va a tener que archivar esa denuncia, ¿no? Entonces, acá hemos hablado que en este ámbito sí nos requieren la parte más formal, tanto así que la norma misma nos lleva a analizar que deben observarse también los criterios establecidos en acuerdos plenarios aprobados por la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Esto en mérito a qué? En mérito a la valoración de la declaración de la víctima en general, ¿no? Estos plenos precisan que, o en todo caso de manera coayudante, jalamos cuáles son los requisitos o cuáles son los criterios fundamentales que nos hacen dar valía a una declaración. No solamente en procesos de violencia, sino, a ver, ¿cómo valora la declaración de la víctima en otro tipo de delitos? Vamos a aplicar
no, cuando ya nos encontremos en el ámbito penal. Entonces, estos requisitos, los que les había mencionado, vamos a desarrollarlos un poquito para poder nosotros determinar, y también cuando nos toque hacer alguna queja, o en todo caso cuando nos toque hacer la propia denuncia, podamos de repente enriquecer también nuestros escritos, o en todo caso poder contradecir, ¿no? Si es que estamos ante una denuncia, pues, que es claramente falsa. ¿Qué es lo que siempre se presenta, estimados colegas? Lamentablemente, pues, usan el tema de violencia para restringir derechos en patria potestad, ¿no? Que es, bueno, si sigues viniendo y no me pasas la pensión, y no quiero que vengas hasta que no pagues la pensión completa, me estás hostigando, me estás violentando, ¿no? Claro, hay un padre que va 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Yo entiendo que en algún momento, como todo ser humano, pues la paciencia de repente puede desbordarle y de repente utilizar un término inadecuado, ¿no? Y eso desencadena una pelea, una confrontación verbal. Ok, viene la denuncia por violencia, ¿no? Entonces, hay que desvirtuar, en todo caso, hay que clasificar bien cuando nos encontremos ante un conflicto derivado del impedimento del ejercicio de otros derechos en relación a los derechos paterno-filiales, ¿no? ¿Qué es lo más clásico? O sea, de pronto viene el señor, no me deja ver a mi hijo y ya me puso una denuncia con medidas de protección que no me puedo acercar. No, ojo, muy difícilmente con medidas de protección se pueden regular temas de tenencia y régimen de visitas, porque el juzgado muy difícilmente va a querer ahondar a ese tema, va a decir, a ver, señores, yo te doy un régimen, yo te doy unas medidas de protección, pero ojo, no estoy modificando tenencia, régimen de visita, eso véanlo con el juez natural, con el juez correspondiente, ¿no? Pero lamentablemente sí es en la práctica muy conocido de que, bueno, viene violencia, alimentos, régimen de visita, violencia, tenencia y alimentos también, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría nosotros poder diferenciar un hecho verdadero de violencia a un conflicto familiar? Es que en relación a la declaración de la víctima se pueda encontrar estos requisitos, ¿no? Son requisitos de validez probatorio sobre la declaración de la víctima. Ya acá tienen el acuerdo plenario. Ojo, acá dice, no rige el principio testis unus, testis nullus. ¿Qué quiere decir? A un solo testigo, testigo nulo. No, en este sentido, esta declaración de la víctima, sí, la única declaración de la víctima sí permite el desarrollo de un proceso. No, de repente en otro tipo de delitos, un solo medio probatorio o un solo testigo, que en este caso es la víctima, no sería suficiente para poder obtener una condena, un pronunciamiento condenatorio. En cambio acá, la declaración de la víctima toma tanta importancia siempre y cuando cumpla con estos requisitos. Ya, entonces vamos a ver, les he puesto ahí el acuerdo plenario, que es el que nos jala básicamente en cuanto a la valoración de la declaración de las víctimas, para que lo puedan desarrollar. Pero básicamente estos requisitos, esas características van en cuanto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, que quiere decir que con la declaración no se connote términos llenos, por ejemplo, de odio, de venganza, de que no esté utilizando esta denuncia para poder perjudicar, ¿no? Que no esté plagada, por ejemplo, de odio, resentimientos, enemistades u otras que puedan indicar una imparcialidad. Pero, doctor, en temas de derecho de familia, muy amistosos no son los papás. Entonces, ojo con ello. Pero, ¿cómo puedo demostrar? Yo tengo clientes en los que me demuestran los pantallazos que dicen, ahora vas a ver, o palabras de odio, lo que voy a hacer y te voy a denunciar. O sea, ya estás anticipando tal vez, ¿no? Un actuar no tan correcto, un actuar ya temerario, inducido, en todo caso, conllevado a que van a hacer una denuncia, ¿no? Entonces, hay ojo, cuidado para los que de manera paralela también ven procesos en ámbitos civiles en cuanto a familia, ¿no? Entonces, esta incredibilidad subjetiva no debe contener estos sentimientos de resentimiento, de odio, que expresamente así lo indiquen, ¿no? Que con la simple declaración de la víctima podría perjudicar a esta persona. No, tendrán que tener otros medios probatorios con los cuales descartar esto, ¿no? La verosimilitud del testimonio, que no solo incide en la coherencia y la solidez de la propia declaración, sino que también debe estar rodeada
de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria, que quiere decir que haya una coherencia y solidez de la propia investigación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Por ejemplo, un caso nos ayuda mucho, por ejemplo, acá las cámaras de seguridad, los audios, ahora todo graban, están con los teléfonos, pero al tanto, y cualquier visita que realicen, por ejemplo, en la casa de la mamá del niño, todo está grabado, ¿no? Entonces decía la señora que la había agredido y tenía rasmillones acá en el cuello, ¿no? Pero incluso, miren, o sea, ella decía, me ha rasmillado en el cuello, pero señora, ¿cómo la va a rasmillar en el cuello? Pero si el señor, pues, era así chiquitito, era bien pequeñito, entonces no coincidía, ¿no? Que le haya podido arañar. Entonces, al momento de la declaración uno ve, señor, ¿cuánto mide? Señora, ¿cuánto mide? ¿Y dónde fue? Ah, fue en las afueras de la casa, pero exactamente dónde, en qué lugar. Entonces, ya cuando empiezan a dudar, no, uno pierde la credibilidad, ¿no? Ah, señora, ¿y en qué consistían los insultos? Ah, me dijo de todo. No, entonces, ustedes están acompañando a una víctima, estimados colegas, que las personas que vayan a hacer la denuncia sean muy explícitas. Yo sé que es muy complicado, muy difícil, a veces en el momento, tan dramático, tan traumático que han podido pasar, a veces las víctimas, bueno, me dijo, me faltó el respeto, ¿no? Pero esa falta de respeto no nos va a ayudar, ¿no? Para lograr lo que nosotros queremos, que finalmente se obtenga una sanción. Entonces, la víctima debe de ser un poco más concreta, más específica al momento de detallar qué es lo que hizo, cómo es que reaccionó, cómo es que le golpeó, cómo es que le insultó. Pero doctor, es que está exigiendo mucho a la víctima. Bueno, si hay un periodo como que del momento traumático, de repente no pueden recordar, pero va a haber la oportunidad de repente una ampliación que sean un poco más precisos para que finalmente obtengan lo que uno está buscando, es que estas personas pues sean finalmente pasibles de una sanción que corte, ¿no?, este círculo de violencia. Otra característica es la persistencia de la incriminación. Quiere decir que esta debe ser prolongada en el tiempo, sin ambigüedades ni contradicciones, debe haber una concreción circunstancial y temporal de los actos objeto de la acusación. La persistencia en la incriminación no se trata del número de veces que una víctima declare, sino de que su relato, así sea único, ojo con esto, pueda ser uniforme, coherente e increíble. No, es lo que les decía, las víctimas siempre de todo el evento, siempre van a recordar cosas principales. Y así pasa el tiempo, siempre van a remontar a A, B y C. La tienen así clarita. Entonces, mientras ese testimonio, esos hechos se mantengan, así pase el tiempo, de manera coherente, de manera uniforme, clara, no podemos tener una declaración de una víctima bastante sólida que nos sirva como aporte probatorio en el desarrollo de un proceso, ¿no? Acá. Es lo que les indicaba de que a veces se va a contraponer dos principios. Por un lado está la protección a la víctima, ¿no? La no revictimización, porque ¿qué es la no revictimización? Evitar que la víctima vuelva a declarar, ¿ok? Pero si se hace necesario o si no fue tan precisa, la defensa técnica del imputado va a querer tener más información, ¿no? Y va a decir, oiga, se hace necesario que la señora dé detalles, vuelva a precisar, explique cómo pasaron los hechos, ¿no? Porque su declaración es muy corta, no nos dice mucho, ¿no? Entonces, aquí se contrapone el principio del indulto por reo, porque los juzgadores ya en su momento tendrán que evaluar, ¿no?, si es que aplican este principio, porque básicamente ante la ausencia de aporte probatorio, ante la ausencia de más datos, de más detalles, pues rige este principio, ¿no? ¿Por qué les digo que contrapone? Porque por un lado no podemos revictimizar haciendo que declare más veces, haciendo que aporte más detalles al proceso, pero por el otro lado va a estar la defensa técnica del imputado que diga, la señora no está dando datos completos, que la señora diga cómo estaba vestida en ese día, ¿no? Porque no es posible que si estaba con una cafarena tenga
algunos arañones. Entonces, algunos pensarán que este principio de no revictimización choca de manera frontal con este principio del indubio pro reo, ¿no? Que en la mayoría de los casos, pues finalmente el juzgador se va a ver frente a un único testigo, a una declaración, una sola versión, no, frente a la ausencia de otros elementos probatorios que le puedan dar mayores luces al momento de emitir un pronunciamiento, ¿no? Aquí, entremos a la entrevista única. Les habíamos precisado que esta diligencia está otorgada, o en todo caso está orientada a poder recoger la declaración testimonial de una de la parte, que es la parte agraviada, ¿no? Y que se desarrolle en una sola sesión con la intervención de los operadores o los especialistas. En ese caso sería el psicólogo, ¿no? Ojo, esta entrevista única es irrepetible, por lo que debe garantizarse que se realice en los ambientes adecuados, con los equipos de audio y video en perfecto funcionamiento, a fin de que la prueba pueda ser preservada, ¿no? En cámara Gesell, prioritariamente se entrevistan los niños, niñas y adolescentes, y en sala de entrevista a las personas adultas. Ahí estamos bien con el tiempo. La entrevista única se documenta, indica en un acta que será finalmente firmada por los intervinientes en caso puedan hacerlo o sepan hacerlo. Y asimismo la entrevista será grabada en el medio audiovisual respectivo, que será lacrado y firmado. Porque acá la importancia, o en todo caso el llamado a los operadores que se encargan de esta entrevista, porque como les indico ahí, es única y es irrepetible, ¿no? Porque choca, en todo caso, confronta con el hecho de no someter varias veces a la víctima a ser entrevistada sobre el mismo hecho, ¿ya? En esta entrevista única, aquellos que hemos tenido la oportunidad tal vez de participar en cámara Gesell, si ustedes pueden ver, son ambientes especiales y destinados y acondicionados precisamente para poder llevar a cabo esta diligencia. Obviamente tiene que estar debidamente notificada, programada, porque tiene que existir la participación de todos los agentes que se estimen participen dentro del proceso. Por ejemplo, obviamente está la víctima, ¿no? El fiscal penal. Ojo, acá a veces cuando hacen la presentación los fiscales se conectan, todos se conectan, ¿no? Si ya están en tema de juicio y han programado excepcionalmente una cámara de Gesell ya en esa instancia, todos los involucrados tienen que conectarse. Por eso a veces no solamente está el fiscal de familia, sino también el fiscal penal, ¿no? Entonces uno dice, bueno, se evita así de que se duplique la sesión, en todo caso la revictimización, y todo se haga de manera conjunta en una sola sesión, ¿no? Los padres o el responsable del niño, niña, adolescente que va a ser entrevistado, ¿no? El abogado defensor, si es que es necesario, la defensa técnica pública o la defensa técnica del imputado. A veces, en algunos casos también, si es que es a nivel policial, todavía están las diligencias, está el efectivo policial. A veces las diligencias, estimados colegas, bueno, ¿y qué pasa cuando el niño no tiene a los papás, no? Alguien tiene que ser encargado. Los niños no pueden entrar solos a cámara Gesell, no tiene que haber una autorización del encargado que los lleva. Y ante la ausencia de los padres, ¿quién? No, ahí interviene mucho de manera oportuna qué es lo que hace el Ministerio de la Mujer, no, si es que se hace necesario la participación del CEN. Ha habido ocasiones en las que los niños han ido acompañados del abogado, han ido acompañados del psicólogo del CEN, porque quienes son los involucrados o los denunciados son los papás, ¿no? Ok, no hay ningún familiar. Bueno, tendría que haber un pronunciamiento por parte del Ministerio de la Mujer, pero los niños no pueden entrar solos. Siempre debe haber un consentimiento autorizado por la persona que los está acompañando, ¿ya? El traductor o intérprete, bueno, en caso se requiera, ¿no? Y el psicólogo de la Unidad de Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos. No es una práctica tan seguida, pero debería de ser un poco más promocionada, porque difícilmente se ve, por ejemplo, ¿no? A esta unidad de protección de víctimas, ¿no?
nos ha tocado pedírselo al fiscal, porque bueno, hay una situación en que los padres de repente están todos denunciados, los dos, entonces nos ha tocado pedirle al fiscal para que el fiscal haga sus veces y oficie a esta unidad y esta unidad brinde la protección a la víctima, ¿no? Pero en todo caso, pues está a la disposición así y podrían ustedes solicitarlo, ¿no? Aquí en todos los casos de la entrevista única es un procedimiento reservado, está prohibida la presencia de cualquier otra persona ajena al proceso, no cualquier otro profesional u otros funcionarios bajo responsabilidad. Entonces, siempre nosotros también hacer mención de que quienes estaban acompañando, ¿no? ¿No? O sea, si entramos a sala, a cámara GESEL, ver todas las personas nos identificamos a mérito de qué estamos presentes, ¿no? Y de ver alguna irregularidad, nosotros también, si ejercemos defensas técnicas, pues hacer las observaciones del caso, ¿no? Estimados colegas, es preferible suspender una cámara GESEL si nosotros evidenciamos algún tema de irregularidad. Si nosotros evidenciamos, por ejemplo, incluso si es que el niño presenta alguna afectación en su salud, de repente está con tos, de repente no se le escucha bien, no, un momento, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa si a la mitad de cámara GESEL el niño está enfermo, no se le escucha bien? No podemos volver a llamarlo. Entonces, es mejor ustedes cuando participen de estas cámaras estar bien atentos, ojos, oídos, todo, para que esta declaración, o sea, sea preservada de la manera en que se exige, porque no va a haber otra oportunidad, no debería haber otra oportunidad, porque hacerlo atenta directamente contra los derechos del niño. Si es que es un adulto, bueno, tal vez de manera excepcional y viendo su disponibilidad y viendo de que si desea participar, pero en niños, niñas y adolescentes no debería existir otra oportunidad, ¿no? Porque incluso para ellos ya someterlos a un ambiente, miren, en las fotografías se puede ver bonito, se puede ver muy acogedor, pero no son así los ambientes de las cámaras GESEL. Las cámaras GESEL son frías y los niños, o sea, simplemente ya el psicólogo debe tener mucha pericia, mucha audacia para poder llegar a este niño y para que finalmente nos ayude a todos a aportar con su testimonio válido, con un testimonio, dependiendo de la parte que nos corresponde hacer la defensa, con un testimonio que nos ayude, que sea rico, ¿no? He tenido niños en los que, bueno, estaban con tos y no se le escuchaba más, y yo, doctor, doctora, le digo, por favor, es evidente que el niño está mal y está con medicamento. Entonces, esas cosas incluso hay que observar, porque si está como medicamento, no sabemos qué medicamento ha tomado, entonces, ¿cómo puede él brindar un testimonio espontáneo si yo no sé bajo qué efectos de qué medicamentos está? O sea, cuando nos toque llevar a cabo estas entrevistas o ser parte, hay que ser muy diligentes y hay que ser muy minuciosos. ¿Quiénes están presentes? ¿Cómo se encuentra el niño? Si de salud físicamente se le escucha bien, bacán, ¿no? Verificar que todo esté, porque es una oportunidad de oro, ¿no? Si se pierde la información, si no es correcta, difícilmente tendremos nosotros material para poder trabajar más adelante, ¿no? Y bueno, estas entrevistas quedan grabadas en audio, en video, son transcritas posteriormente y lacradas y entregadas al representante del ministerio, ¿no? Quien deberá tomar la custodia, ¿no? de esta prueba. Obviamente nosotros también se puede solicitar, te entregan audios, puedes tú pedirla, ¿no? Y también la transcripción de la misma o esperar que sean notificadas, ¿no? Al menos la transcripción, esperar que sean notificadas. ¿Por qué? Porque esta es una prueba de oro que más adelante en juicio va a tener que ser actuada, ¿no? Y si más adelante el juez que recién ve no tiene el aporte necesario, no se escuchó bien, qué dijo, estuvo mal, quiénes participaron o se evidencia algún defecto, incluso saben que esa cámara de GESEL, bueno, ya no va a formar parte de las actuaciones probatorias, ¿no? Porque carece de la formalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso que nosotros también seamos partes de estas diligencias, ¿no? Para que sea cumplida de manera adecuada. Y precisar, o sea, cada detalle, estimados colegas, cuenta. Cada detalle cuenta. Tuve ahora con una cámara GESEL,
en la que decía, bueno, hay un formato de cómo empieza cámara Gesell, ¿no? La identificación, los datos de los niños, con quién va, quién da quién firma la autorización, ¿no? Y decía, menor llega con la mamá. No es imposible que el menor haya llegado con la mamá porque la mamá es quien lo agredió. Entonces, ¿quién lo llevó? ¿Cómo es posible eso? ¿No? O sea, señor psicólogo, discúlpeme, pero ¿usted cuántas cámaras Gesell tuvo ese día? No me acuerdo. Entonces, si no te acuerdas y precisas una información incorrecta, a lo que has escrito o la evaluación que posteriormente vas a hacer me deja mucho que decir. Entonces, hay detalles, estimados colegas, que nos ayudan a nosotros muchísimo, muchísimo ya al momento de realización de juicio, ¿no? Incluso para desacreditar al mismo perito, ¿no? No solamente, ojo, si tienes solamente la declaración de la víctima y necesitas ya de la parte técnica desacreditar otros, puedes desacreditar peritos, puedes desacreditar cómo es que han llevado a cabo esa pericia. Detalles mínimos, como decir, niño llega acompañado de la madre, es imposible porque quien está denunciada es la madre está detenida, señor, entonces, ¿quién trajo al niño? O sea, ¿quién se encargó de ese niño? ¿Quién lo llevó desde la comisaría las 3 horas que demora para que te den un oficio y puedas entrar y la hora y media que demora la cámara Gesell? ¿Qué es lo que pasó con ese niño? ¿A dónde estuvo expuesto? No. Entonces, el niño llega asustado, cansado, no sabe con quién. Entonces, esos detalles, estimados colegas, nos ayudan bastante para el momento de incluso hacer una desacreditación de testigo, en todo caso, la desacreditación del perito, ¿no? Y preguntas básicas, ¿no? Como cuánto duró, cuál fue el protocolo que utilizó, cuántas pericias puede realizar en el día, ¿no? Para ver si es que el psicólogo, pues, está dentro de los parámetros normales. Ojo, yo no, o sea, obviamente no se exige que los psicólogos eh, tengan a bien y a memoria todos los procesos que han llevado, todas las entrevistas que han llevado en el día, ¿no? Pero lamentablemente, si podemos tomar, digamos, la defensa técnica evidenciando esas falencias, pues ayuda bastante, ¿no? Entonces ya eso es a nivel, a nivel ya de proceso, cómo poder atacar los medios probatorios con los que tenemos, en caso, por ejemplo, estemos haciendo una defensa técnica del imputado, ¿no? Porque evidenciamos que de repente, pues, no fue en realidad los hechos, que el niño ha estado manipulado, que se evidencia alienación parental, ¿no? Entonces, esos detalles cuentan bastante, ¿ya? Entonces, sigamos, miren ustedes, les había explicado de que todos los organismos van a actuar de manera distinta y de manera especial, ¿no? Cuando se traten de víctimas de violencia familiar, en especial si son niños, niñas y adolescentes y mujeres. Entonces, se han estandarizado o se manejan protocolos, se manejan guías para las cuales tanto el Ministerio Público, los establecimientos de salud pública, ¿no? Que puedan tener a bien, en todo caso, atender un caso de violencia familiar, deben contar con ciertos protocolos, ciertos parámetros y ciertos estándares para poder brindar esta atención de manera integral. Igual, como les vengo repitiendo, no es que el psicólogo del centro de salud de Surco va a atender a la víctima como a él mejor le parezca, no. Hay protocolos, hay ciertos lineamientos que ya están establecidos así para que finalmente nos ayuden, ¿no? A estas evaluaciones o a estas entrevistas a estas víctimas, ¿ya? Miren, ustedes, les comparto estas guías, estas directivas, son bastante, como dicen, hay versiones amigables para quienes vamos leyendo esto, con conceptos bastante puntuales, con conceptos bastante digeribles, ¿no? Que nos puedan ayudar a entender cómo es que vienen practicando. Hay otros lados en los que sí son muy técnicos, ustedes pueden entrar a cada uno de ellos, incluso hay el formato, qué tipo de protocolo se va a utilizar para estos casos en particular, cómo es que esa entrevista única debe desarrollarse, cuáles son las pautas, con qué, incluso miren, dependiendo de la edad, con qué preguntas deben de empezar.
O sea, no es que el psicólogo ingresa, por ejemplo, si hay un niño víctima de violación sexual, a ver, cuéntame qué te hicieron. No, hay un íter, un camino específico para que él aborde estos casos. Incluso ustedes van a encontrar preguntas obligatorias. Dependiendo de la edad, dependiendo de la edad, voy a preguntar tal cosa para recién llegar al hecho traumático. Entonces, no es, por eso les indico que estos informes, estas pericias que salen del Ministerio Público de Medicina Legal, están revestidas de esta parte técnica, de esta parte científica, que no lo tiene otro especialista fuera de la entidad, no, porque manejan a tal nivel estos protocolos que les marcan las pautas de cómo atender casos especiales. Casos especiales, violencia, y casos especiales de violación sexual. Entonces, se diferencia mucho, como les había indicado, de las atenciones o de los profesionales que ven la parte clínica, ¿no? Dentro de estas guías, ustedes al final van a, por ejemplo, este protocolo SAPAC, que son iniciales de simpatía, de la apertura, o sea, son palabras claves para poder abordar a la víctima. Son preguntas claves. ¿Sabe qué? Vas a abordar así, vas a empezar con el rapport, vas a continuar con la entrevista. Si es que es necesario, dependiendo de la edad, los dibujos que usualmente a veces acompañan. Ojo, luego de la cámara Gesell se entiende que viene la evaluación. Entonces, todos estos instrumentos que finalmente se constituyen pruebas para un proceso, tienen una finalidad, tienen un porqué, tienen el cumplimiento estricto de paso a paso de cómo llevarse a cabo, ¿no? Se supone que el psicólogo que cumple con estos parámetros no podría ser objeto de desacreditación a nivel judicial, ¿no? O en todo caso, en una ratificación de perito, no desacreditarlo, ¿no? En todo caso, si cumples con esos parámetros mínimamente, pues estamos frente a una pericia que nos va a servir de muchísimo dependiendo de la parte en la que te toque hacer la defensa, ¿no? Entonces, les comparto con ustedes ahí para que ustedes puedan ya a mayor detalle, porque son un poco amplios, pero son bastante entendibles, ¿ya? Entonces, entremos ahora sí, vamos con el tiempo y dar unos minutitos antes de acabar para ver las preguntas. Estas pericias emitidas por el Instituto de Medicina Legal, la norma establece que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, los establecimientos públicos de salud, centros de salud parroquiales y los establecimientos privados de salud emiten certificados o informes relacionados a la salud física y mental de las víctimas, los cuales constituyen medios probatorios tanto en el ámbito de tutela como de sanción. Yo acá en lo particular ya les había dado mi opinión, no, porque me parece que, por ejemplo, en el centro parroquial no tienen este sustento tan técnico, tan científico que nos podría ayudar al momento del desarrollo de un juicio, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la norma ha mencionado cuáles son los informes que se pueden utilizar como medios probatorios, tanto en el ámbito de tutela, o sea, para el otorgamiento de medidas, como para la sanción. Yo entiendo de que, corríjanme, esto podría servir de ayuda de manera conjunta con otros medios probatorios, ¿no? Los informes psicológicos del Centro de Emergencia Mujer y otros servicios estatales especializados también tienen valor probatorio, tanto en el ámbito de tutela especial como el de sanción, ¿no? Los certificados e informes se realizan de acuerdo a los parámetros médicos legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En todo caso, mientras estos cumplan con estos parámetros, podríamos estar hablando frente a medios probatorios que no podrían ser discutidos científicamente, ¿no? O sea, técnicamente, ¿ya? Acá. Sin embargo, la 30.364 y las modificatorias indica de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses establece los parámetros para la evaluación y la calificación del daño físico o psíquico generado por la violencia perpetuada contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como el recojo y custodia de las evidencias del marco de sus competencias. El certificado o informe sobre la valoración del daño psíquico tiene valor probatorio para acreditar la comisión del delito. A mi entender, o en todo caso, yo sí sigo manteniendo en todo caso esta postura de que es a raíz
de los parámetros que emite medicina legal con sus informes, ¿no? Que finalmente nos puedan dar a conocer el grado de afectación, porque esto nos ayuda a la tipificación también. Entonces, yo entiendo, o en todo caso, por ejemplo, estos centros parroquiales, estos establecimientos o privados de salud, ¿no? Podrían diferir un poquito en cuanto a lo técnico, ¿no? A los parámetros ya establecidos para tratar estos casos en particular de violencia, ¿no? Corríjame en todo caso, yo entiendo, o sea, sí se ha ofrecido, no tengo procesos en los que ofrecen los informes psicológicos de las psicólogas de cabecera, de los tratamientos previos, ¿no? Obviamente, si haces tu teoría del caso, te pueden ayudar a aportar, ¿no? Pero, digamos, en todo caso, en resumen, la prueba máxima o la prueba reina son estos certificados emitidos por medicina legal, ¿no? Y es que los van a pedir, Fiscalía los va a pedir, ¿no? Sí o sí va a pedir un certificado de esa naturaleza, ¿no? Porque es más cuestionable, o sea, un certificado privado va a ser cuestionable, ¿no? Te deja mucho que decir. Finalmente no rompes una relación cliente-psicólogo, porque hay una relación económica por medio, entonces es mucho más subjetivo, ¿no? Que un informe de medicina legal. Aquí, los certificados o informes pueden, 1, indicar si existen condiciones de vulnerabilidad y si la víctima se encuentra en riesgo, y 2, recomendar la realización de evaluaciones complementarias, ¿no? Diferenciando siempre la evaluación clínica de la evaluación forense, por favor. Son dos cosas distintas, ¿ya? Acá también menciona que los equipos multidisciplinarios, por disposición de los juzgados, ¿no? Pueden, en todo caso, informar o elaborar estos informes sociales y psicológicos si así los consideren necesarios. Esto, por ejemplo, cuando se realizan denuncias de parte directamente al juzgado, ¿no? Y se ordena que el equipo multidisciplinario pues pueda elaborar este informe, ¿no? Tú ya tienes ya un medio probatorio con el cual puedes finalmente ejercer defensa, en todo caso poder tal vez cuestionar el contenido del mismo, ¿no? Aquí. Hablemos ahora, espero, a ver, permítanme. Dejo unos minutitos porque veo que hay bastantes preguntas. Dejo unos minutitos para poder interactuar con las preguntas, ya. Vayamos ahora a la realización de la audiencia en este proceso especial y sus supuestos de prescindencia. Prescindencia. Ojo, había un cuestionamiento en cuanto, y fue atendido ya en un pleno jurisdiccional de familia, en cuanto si era necesario o no la realización de las audiencias en los casos que abarca la 3364, ¿no? Y se encontraron dos posturas. Aquellos que decían que no era necesario porque este proceso pues debe de responder a una atención oportuna, real, rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta que se convoca audiencia, pues se supone que las medidas de protección deben ser lo más rápido posibles para atender, ¿no? El peligro de la demora que implicaría, por ejemplo, la notificación que llegue a las partes y de ahí programar una fecha de audiencia, ¿no? Mientras tanto, había otra postura que decían que sí era necesario llevar a cabo las audiencias porque es el juez con este principio de inmediación podía escuchar de manera directa la declaración de la víctima, podía preguntar, podría ver o en todo caso tener esta conexión directa y poder establecer junto con otros factores si es que en efecto correspondía o no correspondía la emisión de medidas de protección. Según este pleno, finalmente se establece de que era necesario, de que sí se deben de llevar a cabo esas audiencias a efecto, no solamente por ser un mandato legal, no salvo excepciones, sino porque requería por parte del juzgador este principio de inmediación cercana antes de emitir unas medidas de protección. Pero ojo, este pleno, ojo, del 2017, estamos hablando antes de pandemia. Viene pandemia y por obviamente las razones de seguridad, de bioseguridad por el tema del COVID, se permite, ¿no?, la realización o la presidencia de estas audiencias
y que finalmente los juzgadores, con el aporte probatorio, quiere decir la declaración de la víctima o la ficha de valoración de riesgo, podían emitir ya las medidas de protección sin la necesidad de haber convocado audiencia. ¿Por qué? No solamente por la situación de emergencia sanitaria, sino que había que atender de manera urgente, ¿no? Y otro punto adicional era que dependiendo el grado de riesgo de esta víctima, no era a veces prudente confrontarla, en todo caso, hacerla concurrir al mismo espacio donde estaba su agresor, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo se va regulando. Finalmente, en la práctica, estimados colegas, muy pocas veces se convoca audiencia. Yo he visto, compartan conmigo, que convocan audiencia en la mayoría de casos cuando son denuncias de parte. O sea, cuando son denuncias de parte y de manera directa tienen una defensa técnica y presentan la denuncia al mismo juzgado, no, sí hay convocatoria de audiencia. Porque finalmente la denuncia de parte nosotros no podemos hacer llegar un certificado de medicina legal o un informe del equipo multidisciplinario, lo tenemos que pedir de manera directa al juzgado, y en lo que el juzgado oficia, pues da la apertura, ¿no?, a esta audiencia única para poder establecer el otorgamiento no de medidas de protección. En los demás casos, la verdad, siempre siguen manteniendo en sus resoluciones, si ustedes pueden ver, la dispensa, en todo caso, por el tema de la emergencia sanitaria, que les permiten, ¿no? En temas generales, el decreto, no lo tengo ahorita, pero es el decreto legislativo que permite prescindir de estas audiencias, así como también el tema de la virtualidad, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, cuando me notifican medidas de protección, prescinden de audiencia, ya. Únicamente he visto cuando ha habido una denuncia de parte, que aperturan tiempo, espacio para poder convocar audiencia, ¿no? Pero incluso para la convocatoria de audiencia, bueno, es el cumplir de la formalidad, porque creo que incluso en ese momento, pues, por más defensa que se haga o en todo caso se aporte, ya se tiene, ¿no?, la decisión previamente tomada. Sin embargo, lean acá, en cuanto a la convocatoria de audiencia, lo que dice el artículo 16 de la 3364, con la última modificatoria de esta ley, la 31715, que dice lo siguiente, dice: el proceso especial de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar se realiza teniendo en cuenta lo siguiente. Acuérdense que esta última modificatoria, la 31715, ha modificado el tema de los plazos en cuanto a la gradualidad del riesgo, ¿ya? Los ha hecho un poco más céleres. Ya acá, indistintamente si es un riesgo severo, leve, moderado, la actuación del órgano jurisdiccional es casi inmediata. Los ha puesto como que contrarreloj, porque en plazos máximos de 24 horas tendrían que estar otorgando medidas de protección, y en ese entendido, estimados colegas, pues programar una audiencia dentro de las 24 horas es bien complicada, a menos que se traten de casos sumamente excepcionales y que, como nosotros sabemos, muy probablemente pues llegue a redes sociales y se haga como le dice, un tema de mucha connotación, ¿no? Entonces, con esta última modificatoria, modifican plazos y modifican indistintamente del riesgo la actuación del órgano jurisdiccional, ¿no? Para que esto sea de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es evidencia de que las medidas de protección no están llegando a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una denuncia, no se notifica la medida de protección, se genera otro hecho, y el tercer hecho es muchísimo más grave, o en el peor de los casos ya significa la pérdida de la vida de la víctima. Entonces, esta última modificatoria de la 31715 ha hecho mucho hincapié en tema de los plazos para el otorgamiento de las medidas de protección, ¿ya? Y la ejecución de las medidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este tema especial de las audiencias, ¿qué es lo que dice? En caso de riesgo leve, moderado o severo, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de 24 horas contados desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve, priorizando según el nivel de riesgo. En audiencia, la emisión de las medidas de protección y o cautelares requeridas, que sean necesarias acordes a las necesidades de la víctima, salvo en el supuesto de riesgo severo, donde el juez puede prescindir de la audiencia.
Ya. Se supone que el único supuesto en el cual se puede prescindir es de riesgo severo y tiene que emitir medidas de protección. Pero en la práctica, vuelvo a insistir, se entiende de que el hecho de denunciar simplemente ya se está poniendo en cierto nivel de riesgo la víctima. Entonces, hasta el momento, en todo caso, puedo identificar que en aquellos casos en que las denuncias son de partes, pues hay una alta probabilidad de que se convoque audiencia, mientras aquellas que vienen por parte del Ministerio Público o por parte de la policía o de algún SEM, ¿no? Ya viene con un informe técnico previo, ya viene con una evaluación psicológica, ya viene con un informe, ya viene con una ficha de valoración, ¿no? Esto le podría permitir al juzgador finalmente poder evidenciar más la declaración de la víctima de que hay cierto riesgo y le permite a él dar las medidas de protección sin la convocatoria de audiencia, ¿no? Doctora, y el derecho de defensa que se me está atropellando, ¿cómo es que yo en qué momento me puedo? Bueno, tendrás que apelar. En el momento de la apelación, sí hay mucha mayor probabilidad de que se aperture una audiencia ya en vista de la causa, si es que está, obviamente, corresponde sala. Entonces sí se apertura este espacio, pero con el debido cuidado. ¿Cómo es así, doctora? Tú apelas tu auto que otorga medidas de protección, sube a la instancia superior, se fija fecha en la causa, pides uso de la palabra y se apertura este espacio. Este espacio acá te permite a ti aportar todos los medios probatorios que hemos podido conversar, pero siempre van a cuidar, estimados colegas, que el principio de no revictimización, porque si la víctima se presenta, primero van a hacer que es virtual, primero van a hacerle ingresar a ella y le van a preguntar, señora, ¿usted se siente bien para poder entrar a la audiencia? ¿Usted quiere declarar? ¿Cómo se siente? ¿Ha llevado sus terapias? O sea, van a hacer una pausa y van a entrevistarse con la víctima, porque acuérdense, sea cierta o no sea cierta, hay cierto riesgo. Ha habido ciertos indicios que le han dado a conocer a este juzgador que esta persona se ha sido víctima de violencia. Entonces hay que cuidarla incluso en esa instancia. Y los magistrados, lo que están en sala, los vocales van a ser muy cuidadosos y le van a preguntar. Si la víctima está dispuesta y se siente bien emocionalmente, ok, hacen pasar a sala virtual o en todo caso a sala presencial, dependiendo de la corte cómo disponga, ¿no? Al presunto agresor, ¿no? Y de todas formas siempre van a tener mucho cuidado de poder proteger a esta persona, a esta víctima, dejando de lado, en todo caso, permitiendo un poquito que la parte denunciada pues ejerza su debido derecho, pero con las salvedades del caso, porque le van a hacer hincapié, señor, condúzcase, no términos así, no términos así, su comportamiento, y siempre van a tratar de proteger a esta víctima, incluso dentro de este escenario, ¿ya? Entonces, otro caso en el cual se puede resolver en audiencia o no, dice, en el caso que no pueda determinarse el riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de 48 horas, contadas desde que toma el conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve en audiencia, ¿no? Entonces, acá vemos que hay en todo caso, un condicionante dependiendo del riesgo, si es que es riesgo severo, si es que es riesgo moderado, no, si es que el juzgador finalmente convoca o no convoca audiencia. Finalmente, esto queda al criterio, queda a la decisión del juzgador, porque él, en un principio de flexibilidad de la norma y de un principio tuitivo, va a hacer lo más inmediato posible para proteger a esta víctima, ¿ya? Entonces, estimados colegas, y finalmente, bueno, el principio de la no revictimización, que es no exponer a esta víctima a que vuelva a recordar, vuelva a hacer memoria del hecho traumático en varias instancias, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces, y eso también implica a que no sea revictimizada con señalamientos, con estigmatización, porque lamentablemente, pues, si alguien denuncia, vas a la comisaría y dice, ah, tú eres la que denuncia siempre. Estamos revictimizando porque se supone que esta persona ha pasado por un evento traumático y hay que proteger que no sea señalada, no sea cuestionada, no sea juzgada, ¿no? Y que esto finalmente, pues, afecte también su propia intimidad y su propia estabilidad emocional, ¿ya? Ojo, hay incluso, acá les dejo, el tema de la revictimización, no solamente es por el hecho traumático que ocurre en el momento, sino después de cuánto tiempo. El fiscal
el aparato judicial puede victimizar, puede revictimizar nuevamente. Como les indicaba en el ejemplo, de acá de 2, 3 años que me llega una notificación en la que la señora tiene que declarar y dígame cómo pasó los hechos, es volver a revictimizar a la víctima, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la atención oportuna y la intervención del Estado. No toda intervención, y con eso termino, no toda intervención del Estado a veces resulta favorable para una víctima, estimados colegas. Después de 2, después de 3 años en las que se ha podido recuperar con una ayuda, obviamente con el acompañamiento terapéutico, que llegue una notificación en la cual tenga que ir a recordar esos hechos, a veces la intervención tardía del Estado somete, en todo caso, violenta de esta manera un poco más estructural a la víctima de violencia física, psicológica o sexual, ¿no? Entonces, ojo con eso, se prohíbe la revictimización para que ésta no pueda volver a rememorar, perdónenme la palabra, a remontarse en hechos dolorosos, ¿no? Que le causen inestabilidad a su psiquis, a su estado actual. Estimados colegas, con eso sería todo. Les dejo ahí las diapositivas